Bien, mis hermanos, tal como dije, estamos llegando a la parte final, no hoy, pero estamos llegando a la parte final de esta porción bíblica que hemos considerado el Padre Nuestro, y especialmente en esta última petición: líbranos del mal. El domingo anterior y el anterior estábamos observando qué tan malo es, qué tan mala es la maldad, qué tan malo es el pecado, qué tan pecaminoso es el pecado. Todo eso es sinónimo, es como decir lo mismo. ¿Qué es la maldad, pastor? Es el pecado. Es el pecado que mora en nosotros, es el pecado que está en nosotros. No hay otra expresión o no hay mayor expresión de maldad que el pecado mismo. Así que nosotros oramos a Dios, decíamos, como un anhelo de nuestro corazón: líbranos del mal. Por lo tanto, líbranos del pecado, líbranos de la pecaminosidad del pecado. Y hemos llegado a la conclusión de lo que era la exposición en torno a esa petición. Y ahora nos acercamos a los aprendizajes. ¿Qué aprendimos de haber sido expuestos a semejante verdad? Una gran verdad, el pecado. También estuvimos hablando de Satanás. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de la tentación: líbranos de la tentación, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación. Entonces estuvimos hablando de la tentación, de Satanás, de la obra de maldad, y ahora la petición: líbranos del mal. Pero ¿qué aprendemos de todo eso? ¿Cuál es nuestro aprendizaje? Lo primero que podemos decir que aprendemos es que tenemos enseñanza, somos enseñados. Y sin duda alguna, si preguntara a cada uno cómo ha sido enseñado, en qué fue enseñado, eso es preguntar: ¿qué aprendiste, hermano? ¿Qué aprendiste durante toda esta trayectoria de varios domingos exponiéndonos a la tentación, a la obra de maldad, a Satanás mismo? Es decir, lo que la Biblia enseña al respecto de eso. Nos hemos estado exponiendo a eso. ¿Qué aprendiste? Sin duda, seguramente cada uno tendrá sus propios aprendizajes. Dios quiera que así sea. Es el anhelo de mi corazón que ustedes pudieran decir: claro, pastor, yo aprendí esto y esto y esto. Pero para generalizar el aprendizaje, yo voy a darles hoy 7 cosas que aprendimos. Aprendimos 7 cosas. Claro, ahora tendrán un título diferente, entonces van a sonar como cosas nuevas. Pero una cosa que aprendimos es que es más importante orar por las cosas espirituales que por las cosas terrenales o pasajeras. Aprendimos eso. Al estudiar esto, al examinar esta petición: líbranos del mal, uno ve que es interesante cómo el enfoque está más en la lucha contra el pecado. El enfoque de la Biblia está más en la parte espiritual que en cualquier otra cosa terrena. Así que las peticiones espirituales son más importantes que cualquier necesidad o cualquier favor terreno que nosotros estemos urgidos de tener, por la simple razón de que el mal es lo peor que podemos experimentar. Y por eso es más importante orar por la liberación del mal que por cualquier otra cosa. Muchas personas toman tiempo hoy en día para orar por muchas cosas, no me cabe la menor duda. Oran por muchas cosas, pero en la Biblia, la oración por ser liberados del mal es sumamente importante. Desde la perspectiva de Dios, ustedes vieron lo grande que es el pecado. Ustedes consideraron junto conmigo lo horrible que es la maldad, la forma en que podemos estar siendo engañados, la forma en que somos envueltos constantemente por el pecado, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras ideas, a través del mundo en el que vivimos. Somos rodeados por el mal. Así que una de las cosas que aprendemos es que es sumamente importante orar por la liberación de la maldad, más que por cualquier otra cosa. Vayan conmigo por favor al Salmo 41. Vamos a poner el ojo en el Salmo 41. ¿Serán estas cosas ocurrencias del pastor, decir que es más importante orar por la liberación del mal que por cualquier otra cosa? Salmo 41. Observe conmigo el Salmo 41 de cerca. Salmo 41, verso 1 en adelante, aunque vamos buscando el verso 4. Nos interesa el verso 4, pero vamos a leer del verso 1 en adelante. Bienaventurado el que piensa en el pobre.
En el día del mal, el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurarás su salud. Todo eso está diciendo del que se acuerda del pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre, dice el Salmo 41, verso 1. Ahora dice el verso 4. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Parece que no tiene nada que ver con lo anterior, pero sí tiene que ver. Siga leyendo junto conmigo. Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguien viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí. Cuando sale fuera, lo publica. Todos los que me odian murmuran contra mí, murmuran a una contra mí, traman hacerme daño diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Pero tú, Señor, ten piedad de mí y levántame para que yo les pague como se merecen. En esto sabré que conmigo te complaces, que mi enemigo no cante victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Y ahí termina este salmo de David. Dice David que él estaba enfermo, que él estaba en cama, que la gente venía a verlo y decían, oh, le ha venido algo desde el mismo infierno, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. La gente viene a verme, yo estoy enfermo y lo que piensan es que una cosa del demonio ha caído sobre mí. Dice el verso 6, si alguien viene a verme, habla falsedades, su corazón recoge iniquidad para sí, cuando sale fuera lo publica. Vienen a verme para salir afuera y luego decir, oh, se está muriendo. Este de ahí no se levanta. Y sin embargo, David está enfermo, inicia su salmo diciendo, bendito el que piensa en el pobre, un pobre como yo, dice David. Bienaventurado el hombre que piensa en el necesitado, en el menesteroso, en el que está enfermo. Eso está diciendo al principio de su salmo. Pero yo quiero que usted vea la súplica de él, cuál es en el verso 4. Yo dije, yo el enfermo, bendito el que se acuerda de gente como yo en estas condiciones, dice David, porque yo dije, oh Señor, ten piedad de mí. ¿Y cuál es su súplica? Cura mi enfermedad, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Qué interesante, ¿no? Un hombre enfermo, en medio de una situación de enfermedad, con muchos enemigos viniendo a verlo, que se ríen de él, que lo critican, que piensan que pronto se va a morir, y que piensa, mi oración es, oh Señor, sana mi alma. Oh Dios, perdona mi pecado. Es lo que está diciendo David. Perdona mi pecado. ¿No le parece a usted sumamente interesante y hasta para la mente humana un poco contradictoria? Que ante una situación X de enfermedad, su primera súplica, ¿cuál fue? Sana mi alma, perdona mi pecado. Fue su primera súplica. Mi amado, pedir por la liberación del mal es lo más grande por lo cual nosotros podemos pedir. Esa es una de las cosas que aprendemos. Que nuestras primeras oraciones sean, sana mi alma. En la Biblia hay otros ejemplos de oración ante diferentes situaciones. Vean, por ejemplo, Éxodo 9:28. Éxodo 9:28. El faraón de Egipto pidiendo que oraran por él ante unas plagas que Dios le había mandado por la dureza de su corazón. Éxodo 9:28. ¿Y qué dice el faraón? Rueguen al Señor, porque ha habido ya suficientes truenos y granizos de parte de Dios. Los dejaré ir y no se quedarán más aquí. Y ustedes saben que eso fue mentira, que el faraón estaba mintiendo. Pero cuando el faraón decía, uy, oren por favor a Dios,
¿Sobre qué cosas él quería que oraran? De la liberación de su mal. Rueguen a Dios que cambie mi corazón, que cambie mi mente, que me dé una nueva mentalidad. No, él dice, rueguen a Dios porque ya hay suficientes truenos y granizos. Él pedía que oraran principalmente por cosas que él consideraba necesidades terrenales. Rueguen a Dios para que ya no vengan más truenos. Ya es suficiente. Oren a Dios que pare eso y los voy a dejar ir. Ahora será solamente Faraón. Ve a Israel en el desierto también. Ustedes saben que Israel había pecado y Dios había mandado serpientes para que mordieran a los israelitas, de manera que el que era mordido moría, a menos que observara con fe. Así que vaya conmigo a Números 21, 7 al 8. Y quiero que escuche lo que el pueblo le pide a Moisés. Números 21, 7 al 8. Números 21, 7 al 8. Entonces, Números 21, 7. Estos son ejemplos de oraciones diferentes a la oración del salmista. El salmista oró para que Dios le sanara el alma. Faraón oraba solamente para que Dios quitara las consecuencias del juicio de Dios sobre él. Y en Números 21, 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que nos dé un corazón nuevo. ¿Dice eso? No, ¿qué querían que el Señor hiciera? Para que quite las serpientes de entre nosotros. ¿Lo ven? Y dice la Biblia, y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés, mañana las quito. No, dijo, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. ¿Qué era lo que el pueblo realmente necesitaba? Como decía un viejo canto cristiano, una mirada de fe. El pueblo necesitaba algo y no era que le quitaran las culebras. Dios dijo, no voy a quitarlas. Voy a mandarte a que levantes una serpiente de bronce y el que la mire, vivirá. Lo que el pueblo necesita no es que no haya culebras. Lo que el pueblo necesitaba era fe. Lo que Faraón necesitaba era fe. Y esto es un don de Dios. Y esto nos libra del mal. Esto nos separa de la mundanalidad. Esto nos hace nueva criatura. El justo por la fe vivirá. Nosotros necesitamos liberación del mal por encima de cosas terrenales. El apóstol Pablo decía, yo he aprendido a todo en este mundo. Hay días en que hay de esto por abundancia y hay días en que hay completamente ni por cerca hay de eso que aquel día había. Y en todo he aprendido a tener contentamiento. En parte, la razón es que el apóstol Pablo sabía que la vida nuestra es más que la comida, más que la bebida, más que la ropa. Escúchame bien, hermano. Más que tu esposa, más que tu esposo, más que tus hijos, más que el trabajo, más que el carro, más que la casa, más que la deuda. La vida nuestra es mucho más que la salud. Es más que no tener enfermedad. Nosotros, la verdadera vida nuestra está en ser liberados del mal. Señor, líbrame del mal. Así que si usted ve en esta petición, es decir, a razón de examinar lo pecaminoso que es el pecado, la gravedad de la maldad y que está en nosotros, hay una cosa que todos podemos aprender y es que la oración del hipócrita siempre irá dirigida a cosas que no son relevantes, a cosas terrenales. La oración de los santos se caracteriza por estar dirigida a lo que realmente importa. Sana mi alma, Señor, porque contra ti he pecado. Eso es liberación del mal, ¿o no? Eso es completamente la búsqueda, completamente es la búsqueda de ser liberado del mal, lo que el salmista está orando. En medio de una situación de enfermedad, en una situación de decadencia, él no está preocupado por las llantas del carro que ya están lisas. Él sabe que es un pecador y que lo que más necesita es ser liberado del mal. Que si él pusiera llantas nuevas en el vehículo esta mañana de una manera extraordinaria y muriera en su pecado, sería condenado y estaría en el infierno para siempre.
y su carro con llantas nuevas serviría para llevar tal vez su cuerpo hacia el cementerio. Nada más, mientras su alma ha sido apartada de Dios para siempre. Mi amado, hoy en día hay un gran movimiento de búsqueda de prosperidad, de búsqueda de bendición, de búsqueda de salud. Hay un gran movimiento de Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, y todo se resume en plata y salud. Milagros para recobrar justamente la salud. No hay milagros ahí para que alguien sea salvo esta mañana, que Dios transforme su mente, que Dios transforme su corazón, que nos dé un nuevo entendimiento. No hay súplica por eso, no hay búsqueda de eso. Lo que se está buscando es que Dios me dé salud, que Dios me quite este vicio, pero no porque quiero abandonar el vicio, sino porque no me gustan las consecuencias, no por Cristo, sino por las consecuencias que el vicio está trayendo. Mi amado, debemos hilar fino en esto y entender que la verdadera necesidad del hombre es la liberación de su alma del pecado. ¿Se acuerdan? Dijimos que esto significaba dos cosas: que Dios me guarde del mal y que a la vez me permita crecer en la santidad. O sea, me libere de lo negativo y me apropie yo de lo positivo, de lo santo, de lo realmente útil. Es decir, de poder disfrutar de una edificación espiritual. Así que realmente aprendemos de esto, hermanos, que es más importante orar por la liberación del mal que por cualquier otra cosa. Pastor, ¿y entonces no podemos orar por salud? Claro que sí. Pero en el Salmo, esa petición de que Dios lo levantara de donde estaba, viene en segundo lugar. Viene después de considerar la necesidad de su alma. Tal parece que los santos del pasado no perdían oportunidad para examinar sus almas cuando venían a sus vidas situaciones de aflicción terrenales. En lugar de buscar la cura de lo terrenal, aprovechaban para pensar y decir: ¿qué está mal en mi alma? ¿Qué es aquello en lo que hay pecado? ¿Qué es aquello que no glorifica a Dios? Y orar: Señor, líbrame del mal, líbrame del mal. ¿Le ha pasado a usted, hermano, que tal vez en una dinámica, una situación laboral, algo así, de repente se agarra la cabeza y dice: yo no sé por qué siempre me pasa esto a mí? Todo el tiempo. Llega enero y no he pagado el marchamo. Cosas como esas. ¿Y será mejor orar: Señor, provéeme para pagar el marchamo? ¿O será mejor orar: Señor, ayúdame a ver mi maldad? ¿Dónde está mi pecado? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? Porque a veces hay gente que me ha confesado cosas como esta: pastor, no sé qué se me hace la plata a mí. Entonces oremos para que el espíritu malo que se te metió de derroche de dinero se te vaya, ¿verdad? ¿Será por eso que necesitamos orar? ¿O será por reconocer mi pecado, apartarme de mi maldad, suplicar a Dios que me libere del mal, buscarlo conscientemente, identificar contra qué es que yo estoy luchando en mi propio pecado y suplicar a Dios que me dé libertad, que me saque de las garras de Satanás en esto? Y el que ora y no hace nada, entonces realmente no cree. Debe orar y debe echar a andar un plan para que esto se corrija, pero dependiendo de Dios en oración, sabiendo que en mi actuar Dios actúa. Yo organizo y Dios da la victoria, si es su voluntad darla sobre estos pecados. Así que, mi amado, recuerda, primera cosa grande que aprendemos es que es más importante orar por las cosas espirituales que por las cosas terrenales. ¿Y qué cosa espiritual hay que no sea tan grande como la súplica por ser liberado del mal? Ahora, una segunda cosa que aprendemos al ver qué grande es el pecado y qué grande es la maldad es la admirable paciencia que Dios tiene con nosotros, los pecadores, los practicantes del mal. Aprendo que es sumamente importante orar por liberación de la maldad, y aprendo que Dios es altamente paciente y misericordioso para con nosotros. Al escuchar todas las descripciones que del pecado se pueden hacer a través de la Biblia, no llega usted a la conclusión de decir: qué misericordioso es Dios, qué paciente ha sido el Señor conmigo, siendo yo tan amplio en pecados, habiendo yo pecado de tantas maneras, Dios sigue teniendo de mí misericordia.
Dice el Señor, ¿sabe por qué es esto? Dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Esto es gracias a que yo soy inmutable, dice Dios. Y por lo tanto, si Él es misericordioso, Él será misericordioso. A pesar de que yo hoy soy fiel y mañana soy un pecador. O tal vez en el mismo día, sea las dos cosas. Hoy peco y soy fiel, más tarde peco otra vez y ahí vamos. Y dice el Señor, ¿sabe por qué no te destruyo? Porque yo no cambio. Yo no soy cambiante. Mi paciencia es la misma contigo. La misma de ayer está presente hoy. Y esto, hermanos, es algo por lo cual nosotros debemos darle gloria a Dios. Quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Para que observemos una parábola que ilustra la paciencia del Señor para con nosotros. Aprendemos que Dios es grandemente paciente para con nosotros los pecadores. Lucas 13, el versículo 5. ¿Lo tienen? Lucas 13, verso 5. Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Alguien puede decir, pastor, pero no está hablando de que Dios es paciente. Y ahora inicia leyendo un versículo como este, que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Pero siga leyendo conmigo. Lo que generó esto, dice Lucas, es que una parábola vino a la mente del Señor Jesús. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, vean hace cuánto tiempo tenía este hombre viniendo a buscar fruto. ¿Hace cuánto? Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió, Señor, esto muestra la paciencia de Dios, hermano. Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. ¿Saben? El dueño de la viña pudo decir, tengo 3 años ya no hay oportunidad para un año más. Y sin embargo, Dios, ¿qué dice? Dale un año más. Voy a abonarla, voy a hacer algo con ella. Y si de aquí al otro año todavía no hay fruto, entonces y no antes, córtala. ¿Ve la paciencia del Señor? Ya tal vez nos ha visitado demasiado a nosotros, con mucha paciencia. Y sin embargo, dice el Señor, hermano, un año más. Te voy a dar un año más. ¿Lo ves? Esa parábola ilustra la paciencia del Señor. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Sin embargo, mientras ese día llega, ¿qué hay? Dicen en Colombia, harta paciencia. Harta, usan esa palabra y es muy buena en el español antiguo. Harta, bastante paciencia de parte de Dios para con nosotros. Harta paciencia. A menudo cuando yo examino mis predicaciones digo, harta paciencia ha tenido la iglesia conmigo, porque todavía vienen el otro domingo a escucharme. Les he dicho que yo mismo no cruzaría la calle para escucharme predicar a mí mismo. Yo mismo no lo haría. Decía Martin Lloyd Jones lo mismo, de él aprendí eso. Yo dije, es cierto, yo tampoco haría eso. Yo no iría a escuchar a Eddie predicar, pero la iglesia con paciencia ha venido a escucharme durante años. Acabamos de cumplir, ¿cuántos dijimos? 12 años. El domingo pasado estábamos cumpliendo 12 años de que algunos de ustedes me han estado escuchando predicar. Sabemos que eso es gracia del Señor y que el Señor es el que establece su iglesia. Pero más pacientes que ustedes conmigo es Dios con todos nosotros. Dios dice, todavía un año más. Voy a abonarlo. Voy a hacerle algo. Y ven el otro año. Cualquiera hubiera dicho, yo no voy a seguir en eso. Tengo 3 años. Yo no voy a volver el otro año. Sin embargo, Dios es paciente para con nosotros y aprendemos esto. Pero mi amado, lógicamente como pastor debo decirte, no será para siempre. Él es altamente paciente
pero no será para siempre. No será para siempre. En la Biblia hay un ejemplo en el que un hombre se encontró con su enemigo y lo dejó ir libre. Dios en su paciencia hace eso con nosotros todo el tiempo. Solo les leo el versículo, son palabras de Saúl. Porque si un hombre halla a su enemigo, ¿lo dejará ir sano y salvo? Si un hombre halla a su enemigo, dice Saúl a David, ¿lo dejará ir sano y salvo? Cuando usted encuentra a su enemigo con el que usted tiene un rencor, solo si es cristiano creo que lo dejará ir sano y salvo. Si no, y a veces aún siendo cristianos, muchas veces decimos, hoy es tu día. Hoy vamos a hablar tú y yo. Si nosotros hallamos a aquel que nos lleva a la contraria, ¿lo dejaremos ir sano y salvo? El día que lo hallamos, el día que podemos ajustar cuentas, hay muchos niños que no han salido sano y salvo, ¿verdad? El día que la mamá dijo hasta aquí, el niño ya no salió sano y salvo. Lo jalaron, por lo menos le hicieron más grande la patilla. Pero mi amado Dios nos encuentra a nosotros día tras día, cada mañana. Y tú y yo salimos ilesos. Esa es su paciencia. Esa es su paciencia. Dios dice, mira, te voy a dejar ir sano y salvo. Te voy a dejar ir sano y salvo. Pero será para siempre. Romanos capítulo 2, versículos 3 al 5. Romanos 2, 3 al 5. Solamente para poner un equilibrio pastoral en esta parte. Romanos 2, 3 al 5. ¿Lo tienen? Romanos 2, 3 al 5. Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas? ¿Cómo declaran a Dios aquí? ¿Rico en qué? En bondad. Las riquezas de esa S está con mayúscula, por lo tanto significa que está hablando de Dios. Riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Para qué Dios es tan paciente con nosotros? Cuando hablamos del mal, cuando hablamos del pecado, de lo grave que es el pecado, de lo horrible que es, solo nos queda a nosotros decir, wow, yo estoy ahí. Yo soy un pecador. Y por lo tanto, puedo aprender que Dios es altamente paciente para conmigo. Muy paciente. Pero yo quiero decirle que esa paciencia va hacia un lugar, hacia el arrepentimiento. Toda esa paciencia, por eso vino la parábola de la paciencia, después del llamado al arrepentimiento. Lucas, que era discípulo de Pablo, así lo organizó, tal como Pablo lo está diciendo en Romanos. La paciencia me guía al arrepentimiento. Lucas quería que vieras el llamado al arrepentimiento y la paciencia del Señor para contigo, diciéndote, David, este es un año más de paciencia de mi parte. Y un año puede ser un día más, ¿verdad? Cualquier cosa, 24 horas más, 12 horas más. Si no viví el año, no importa. Un poco más de paciencia tuvo Dios conmigo para que yo respondiera a Él como en arrepentimiento. Él me está llamando a mí al arrepentimiento. ¿Qué dice el versículo 5? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás usando mal la paciencia de Dios. Porque ¿para qué está sirviendo? Para acumular ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Solo estás poniendo más pecado sobre el pecado. Pero lo que es cierto es que Dios es paciente. Eso es inevitable, indiscutible. Dios está siendo altamente paciente. Lastimosamente yo, por la dureza de mi corazón, lo que estoy poniendo es pecado sobre pecado y acumulando ira para el día del juicio. Así que, mi amado, cuando vemos lo malo que es el pecado, sin duda podemos concluir, wow, qué Dios tan paciente el que está tratando conmigo. Y así se describe Él en Romanos capítulo 3, donde acabamos de leer, Romanos 3, versículo 4. Las riquezas de su bondad, riquezas de su tolerancia, riqueza de su paciencia, que son para que yo proceda al arrepentimiento. ¿Dos qué, hermano? Sí, Romanos 2, 4, sí, gracias.
Yo pensé que vi pasar algo aquí, pensé que tenía algo aquí en mi boca, en mi mouse. Es decir. Punto número 3, mi amado, y ahora voy a ir más rápido. Olvidé decirles esto, me iba a detener en la primera cosa que aprendemos y en la segunda y en la tercera, pero voy a ir rápido en la tercera, cuarta y quinta y también sexta, si mal no recuerdo. Es decir, vamos a ver 3 detenidamente y estas solas las voy a citar. ¿Qué más aprendemos, pastor? Aprendemos que como el pecado es tan horrendo y altamente pecaminoso, no existe pecado pequeño. Voy a repasar por si alguna mente ya se perdió. Estamos considerando, bueno, la hermana Marielos, que por situación de buses acaba de llegar. Estamos aprendiendo cosas a partir de la petición número 6, líbranos del mal. Y estamos diciendo que aprendemos en primer lugar, para decirlo de manera puntual, estoy buscando la palabra exacta aquí, aprendemos que las peticiones espirituales son más importantes que cualquier necesidad o favor terrenal del que nosotros estemos urgidos. Aprendemos que Dios es altamente paciente, admirablemente paciente para con nosotros. Y ahora, en tercer lugar, aprendemos que el pecado es tan horrendo que no existe pecado pequeño. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a considerar ciertos pecados como más potables o más ligeros que otros. Pero como hemos visto el pecado tal y como es, uno puede llegar a la conclusión de que no existe pecado pequeño. Más bien creo que a través de la obra de Satanás y de nuestra debilidad carnal, nosotros pecamos en pequeñas cosas sin darnos cuenta que esas pequeñas cosas terminan llevándonos a grandes pecados. Pequeñas cosas que las catalogamos así, pero terminan, decimos aquí en Guanacaste, dándonos por el traste, terminan arruinando lo que se supone que debería estar dando buen fruto. La Biblia dice en Job 22:5, yo se lo voy a citar: no es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades. La maldad en la Biblia es descrita como algo grande y las iniquidades como algo que no tienen fin. No existe pecado pequeño. Ya vimos lo malo que es el pecado, así que podemos decir, no existe pecado pequeño. También aprendemos que no tenemos motivos para amar el pecado. Hemos visto lo odioso que es el pecado, lo repugnante que es el pecado, así que uno concluye lo que dice Primera de Juan 2:15. No amen al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Mi amado, el pecado no vale la pena amarlo. Yo les decía el otro día al grupo de estudio bíblico de Liberia, le digo, hermanos, ¿cómo vas a comparar la belleza de la paz, de la tranquilidad, el gozo, la calma, cuando uno está haciendo las cosas para la gloria de Dios y tiene paz, y tiene gozo, y tiene su esposa a su lado y sus hijos obedeciéndole y respetándole? ¿Cómo vas a comparar eso con el pecado? El pecado es en la Biblia definido como un placer temporal. Un placer temporal. Los placeres temporales de este mundo, así se le llama. Placeres temporales. Vas a tener un placer a cambio de un gran mal. El pecado no vale la pena amarlo, de ninguna manera. No hay razón para amar el pecado. Solamente que nuestras mentes de continuo son envueltas. Dice el apóstol Pedro, que el mal o el pecado fácilmente nos envuelve. Fácilmente somos envueltos en él. Pero después de esta serie de sermones que yo prediqué sobre el pecado y sobre la obra de Satanás, usted sale de aquí diciendo, wow, yo no quiero pecar. El pecado es malo. No tengo ninguna razón, no hay ningún sentido por el cual yo deba pecar. No lo hay, hermano, no lo hay. Tú estás bien haciendo el bien. Hasta eres más humano haciendo el bien. Cuando pecas, te degradas. ¿Te acuerdas que habíamos dicho? Como animales irracionales. El pecado es degradante. Todo por una micropartícula de placer. Eso es todo. Pero el pecado es degradante. Y decíamos no solamente de pecados horribles, como el adulterio, como las lujurias, como las fornicaciones, sino también como la gritería, la ira,
El enojo. Cuando yo pego 3, 4 gritos, me siento satisfecho. ¿Pero qué he logrado? He logrado una degradación de mi ser, siendo yo un ser tan intelectual y tan capacitado para pensar. ¿Cómo es posible que acudí a la irracionalidad de los gritos? Y decía un profesor mío, y cuando se acaban las palabras, cuando se acaban los procesos inteligentes de pensar y hablar, se interpone el cuerpo, es decir, viene la hora de los golpes. Se acabó las palabras. El ser humano que es tan capaz para pensar y conversar, acaba las palabras y quiere golpear. El pecado no tiene sentido amarlo, no tiene sentido abrirle espacio en nuestras vidas. Haremos cosas pecando de las cuales después nos arrepentiremos. Y algunos, aunque se arrepientan con lágrimas legítimas, ya no alcanzarán el perdón. Ya no tendrán forma de reconciliación, aunque les duela en su corazón. Mi amado, el pecado no vale la pena amarlo. No hay motivos para amarlo. Por eso dice la Biblia, no amen al mundo. No es una petición de mala gana que me quiere restringir. Es que es lo real, es lo sabio, es lo sensato. No tiene ningún pago amar al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Entre ellas, los placeres temporales del pecado. Desde el mismo hecho de que son temporales hasta el hecho de que de dónde proceden. ¿Se acuerdan? Del mismo infierno, de Satanás mismo, la tendencia a pecar. Así que espero que en la gracia del Señor usted diga, wow, eso lo había olvidado. Necesito recordar que el pecado no vale la pena amarlo. En quinto lugar, aprendemos que es necesario restarle importancia al tema del pecado. Perdón, leí mal. Que es necedad restarle importancia al tema del pecado. Es necio creer que el pecado es poca cosa. Dice Proverbios 14:9, los necios se ríen del pecado. Los necios se ríen del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Es necedad, hermano, restarle importancia al tema del pecado. ¿Sabe? Decía una vecina, qué bonita fiesta tenían ustedes el domingo, y sin cervezas. Y digo yo, sí, pues claro, somos la iglesia, estamos como hermanos celebrando, y aunque no fuéramos iglesia, ¿qué necesidad hay de emborracharse, de beber cervezas, para estar alegres y para compartir? Sin embargo, dice la Biblia que los necios se ríen del pecado. Ellos traen cervezas, ¿para qué? Para reír mientras se emborrachan. Ellos traen el mundo, entran al mundo, disfrutan el mundo, para reírse mientras lo practican. Y la Biblia diría desde el cielo, y no entiendes la condenación sobre tu cabeza. Estás riéndote y bromeando y tomando como cosa ligera algo que es muy serio. Algo que es muy serio. Ahora, yo no quiero que usted solo piense que el pecado es borrachera, lujurias. También es lo que hacemos ahí en el carro cuando estamos peleando, discutiendo, cuando no hay paciencia, cuando no hay misericordia, cuando no hay gracia, cuando no hay humildad, cuando no hay amor. También eso es pecado. El pecado tiene muchas formas de manifestarse y yo no debo tomarlo como cosa vana. No debo tomarlo como cosa vana. Es necedad cada vez que yo le resto importancia. Es necedad. Dice un hermano, qué rápido te curas. Martin Lloyd-Jones en uno de sus sermones, qué rápido te curas. Has pecado y muy rápidamente ya encuentras la cura. Estás tomando el pecado como si fuera algo vano, algo que no tiene importancia, algo que realmente es ligero, es potable, yo lo puedo tomar y mañana aparentar como si ya estuviera bueno. No, mi amor, el pecado es serio, el pecado es profundo, el pecado es grave. Solo los necios se ríen del pecado. Cuando nosotros pecamos, y recuerden una vez más, hay muchas formas de pecar. Cuando nosotros pecamos, debemos examinar seriamente y profundamente qué está pasando en nuestras vidas. Recuerda, el pecado es peligroso.
peligroso. Se dice esto de él. Esta mañana estaba hablando yo con David, algo relacionado. Era lo que quería decir, David. El pecado puede irse ahí y esperar años para volver a saltar sobre nosotros. Mientras que él sepa que yo lo voy a volver a complacer, él se puede esperar. Por eso es que a veces nos parece que estamos bien. Y decir, no hombre, ya eso ya pasó. Y el pecado dice, no Señor, yo solo estoy esperando mi oportunidad, yo sé que tú me la darás. Así que es necio pensar que el pecado es ligero, es potable, es cosa vana, poca cosa, una peccata minuta, una cosa pequeña. El pecado no es así, mi amado. El pecado es horrible, horrendo, grande, un depredador. Está detrás de nosotros y está en nosotros. Sin duda que debemos orar, líbranos del mal. Muchas veces les decía yo el otro día, el pecado, Satanás, la tentación se van a retirar. Y te van a dar la impresión de que todo pasó. Pero solo está detrás de 7 espíritus peores para volver a golpear. Así que si hay algo que los santos tienen que aprender es que es necedad tomarme el pecado como algo ligero. El pecado debe ser tomado en serio. Si eso es lo que produce la seriedad suya aquí en el púlpito, si eso es lo que produce la seriedad suya mientras usted maneja, usted está bien. Porque veo mucha gente que son serios, pero es porque aprendieron que los cristianos son así. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, usted. Bien, gracias a Dios. Y luego se sacuden eso y son informales en su trato con otros. Esa es mera formalidad y legalismo, reformado o cristiano. Pero si usted dice, pastor, es que tengo el pecado, me da miedo, yo lo he visto y veo que es feo, quiero estar bajo control, quiero cuidarme del mal. Bueno, la única forma no es nada más siendo así, pero puede que sea una para ti o para mí, puede que sea una. Si riendo vamos a ir al infierno, mejor serios, vámonos al cielo y tomemos el pecado en serio, no como algo ligero, no como una cosa potable, ¿verdad? A veces la gente viene, sonríen y me dicen, uy, pastor, yo mentí. Y yo podría decir, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás tomando el pecado como algo ligero. Estás haciendo bromas con el pecado. El pecado es serio. Almas están muriendo, siendo condenadas en el infierno por causa del pecado y de la maldad. Yo debería tomarlo más en serio. Deberíamos tomarlo más en serio. Eso aprendemos de estudiar sobre líbranos del mal. Aprendemos también que es muy sabio apartarse del mal. Es muy sabio. Dice la Biblia en Job 28:28, y dijo al hombre, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Apartarse del mal es volverse inteligente. Sin duda que alguien podría tomarme y decir, hermano, sé sabio, esto que estás haciendo no es sabio. Serías inteligente si te apartarías del mal. Pero el mal nos seduce, nos atrapa. No distinguimos. La esencia del engaño es que no soy capaz de discernir que estoy engañado. En eso consiste el engaño. Hay un juego que hacíamos en la universidad. Nos ponían etiquetas en la frente y no sabíamos qué decir. Solo yo podía ver el de la otra persona. Y decía ahí algo que daba mucha risa. El otro se reía de mí y yo me reía de él por la etiqueta que tenía en la frente, pero yo estaba igual marcado y no sabía qué era lo que estaba en mi frente. Y después de reírnos un poco decían, ahora arranque la etiqueta y vea lo que aparece. Y era vergonzoso muchas veces. Y uno es, wow, no sabía lo que estaba escrito en mí. Mi amado, nosotros, engañados por el pecado, llegamos a pensar que estoy bien bajo el pecado, cuando la Biblia dice, no, más bien la inteligencia, la sabiduría es apartarse del pecado, apartarse del pecado. La inteligencia y la sabiduría no tienen nada que ver con un título,
de una universidad. La inteligencia y la sabiduría están vinculadas a apartarse del mal, alejarse de la maldad, alejarse del pecado. Seríamos sabios, seríamos sabios. Alguien dijo, ¿quieres ser un teólogo profundo? ¿Quieres ser un teólogo profundo? ¿Qué tienes que hacer? Le dijo otro hermano, te recomiendo la santificación. ¿Qué es la santificación? El proceso en el que me aparto del mal, tomado de la mano del Señor. ¿Quieres ser un teólogo profundo? Te recomiendo a Cristo. Ve a Cristo, día tras día, ve a Cristo, sigue a Cristo. Eso es inteligencia, eso es sabiduría. Lo demás no es nada de eso. En lo demás no hay sabiduría. Si crees que buscar cosas de esta tierra es sabiduría, cuando llegue el final de tus días, si Dios te da la oportunidad de pensar y ver que vas a morir, tal vez puedas decir, qué necio fui. He perdido mi vida. Ya la arruiné. Se echó a perder, ya se acabó. No hay manera de volver atrás. Mi amado, apartarse del mal es sabiduría. Dios quiera que al escudriñar todas esas lecciones sobre la maldad, nosotros digamos, mejor, amor, mira, mejor busquemos este camino que es más sabio. Apartémonos del mal. Apartémonos del mal. Hay más sabiduría en eso que en cualquier otra cosa. Por último, y aquí dije que iba a detenerme un poco más de nuevo, aprendemos que al ver lo malo que es el pecado, aprendemos que toda forma que se pueda poner en práctica, dependiendo del Señor, para alejarme del pecado, está sobradamente justificada. Cualquier método que yo pueda poner en práctica para alejarme del pecado, tiene sobrada justificación. Sobrada justificación. Juan 6, versos 60 al 65. Juan 6, versos 60 al 65. Vamos a leer ahí. Vayan conmigo, por favor, a este evangelio. Juan 6, 60 al 65. Leámoslo y traten de discernir qué técnica había usado Cristo para hablar a los oídos de la gente. Juan 6, 60 al 65. ¿Lo tienen? Dice, por eso muchos de sus discípulos, observen esto ahí, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, le dijo, ¿esto los escandaliza? Pues qué, si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu, dice el verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Jesús había dicho que tenían que tomarse su sangre, tenían que comer su carne, que Él tenía que ser todo para ellos. ¿Y sabe lo que los discípulos dijeron? Los discípulos dijeron, qué dura es esta palabra. Y lo que estamos diciendo es que ciertamente para ellos era dura, y que para cada generación hay palabras duras, pero cuando se trata de alejarse del pecado, de alejarse de la maldad, de buscar lo que es y será para mí vida eterna, no importa si hay que hablar palabras duras. ¿Se acuerdan? Les dije que una vez un hombre, oigan esto, un hombre de Dios, había trabajado mucho, estaba escribiendo muchos libros e iba a ir a descansar, a tomar un tiempo de descanso. Y otro hombre de Dios conocía de una iglesia que necesitaba un pastor. Así que el hombre de Dios que iba a descansar pasó con sus libros, esto es una historia real, pasó con sus libros y el otro lo detuvo y le dijo, Juan, ¿para dónde vas? Y él dijo, a descansar, hermano, he trabajado mucho, he escrito muchos libros. Y este hermano le dijo, hay una iglesia en Ginebra que necesita un pastor. Ginebra, sí, ¿verdad? Hay una iglesia en Ginebra que necesita un pastor. Y Juan dijo, yo estoy muy ocupado y voy a ir a descansar. Y el otro hermano le dijo, Dios maldiga tu descanso. Si usted estuviera escuchando eso, haría así. ¿Qué? Dios maldiga tu descanso.
Duras palabras, ¿no? Pues lo que Dios hizo a través de ese hombre que no se fue a descansar, créanme, se fue a pastorear esa iglesia. Lo que Dios hizo a través de esas duras palabras valió la pena. Jesús acaba de decir algo aquí también que es duro, pero que tiene que ver con la vida eterna. Y lo que estamos diciendo es, el pecado es tan malo que no importa las medidas que se tengan que tomar para abandonarlo. No importa, tómalas. Tendrán paga en este mundo y en el venidero. Tendrás recompensa en esta vida y en la venidera. No importa las medidas que tengas que tomar. Un hermano nos estaba contando que estaba aconsejando a un hombre que lastimosamente, pecaminosamente, consumía material que era pecaminoso. No quiero usar la palabra. ¿De qué tipo de material consumía? Y él le preguntó, hermano, ¿cómo consigues ese material? Porque es muy caro. Y él dijo, fácil, con mi tarjeta de crédito. Yo la paso y compro el material. Y él le dijo, hermano, dale tu tarjeta a tu esposa, que ella maneje esa tarjeta. Y el hombre dijo, no, eso yo no lo puedo hacer, Dios guarde, yo lo ocupo mucho, mi tarjeta, para muchas cosas. Así que el pastor le dijo, mira, vete, y cuando estés decidido a luchar contra tu pecado, vuelve a consejería, porque si no, no vamos a hacer nada. Mi amado, en la lucha contra el pecado y la maldad, se va a necesitar tomar muchas medidas, muchas medidas. Todas ellas sirven. Nunca preguntes o digas, yo creo que esto no lo necesito. Una exageración del pastor o del hermano que es mi amigo y me está aconsejando. Mi hermano en Cristo me está aconsejando. Exageras en esto, hermano. Ten cuidado. ¿Por cuántas? Vienen unas dos ideas a mi cabeza. Iba a pensar, ¿cómo se ve mejor una cerca, un alambrado? ¿Con un poste cada 10 metros o un poste cada paso? ¿Cuál cerca estará más segura? La que está a cada paso. ¿Cómo estará mejor esta pared? Si ponemos un bloque cada 3 metros, ¿qué le parece, ingeniero David? Si ponemos un bloque cada 3 metros, ¿estará bien esta pared? Si ponemos una columna de esas, un señor una vez construyendo una casa junto conmigo, David, dijo que eso de hacer columnas en las esquinas era innecesario. Entonces él llegaba y pegaba así, bloque con bloque, y ahí yo sisaba en la esquina. Hicimos una casa inmensa, alta. Cuando había terminado, llegó el ingeniero y hizo así. Y la casa se movía toda. Porque hay gente que piensa que esas medidas no son necesarias. ¿Que para qué esto? ¿Para qué una columna? ¿Y por qué hay que hacerlo así? No, hombre, hagámoslo por 2x2, ¿verdad? Mi papá está habituado a construir puentes porque trabajaba en una empresa constructora de esa, la Meco, esa gente le hacía puentes, carreteras. Cuando yo le pido que me haga una casa, me la quiere hacer como si fuera de la Meco, ¿verdad? Para poner la maquinaria encima. Y yo le digo, no, economicemos, bajémosle. Pero yo sé que hay un mínimo irreducible. No puedo dejar la casa sin varillas. Yo estaba levantando una pared un día y le digo a mi esposa, aquí falta algo. No había varillas. De esas que van así, de las que van amarrando. Ahí me brinqué eso. Tuve que bajar lo que había hecho y volver a empezar, porque si no la pared se va a caer. Mi amado, si para cosas tan terrenas como esas nosotros sabemos que hay cosas que no te puedes saltar, hay pasos que no te puedes saltar, ¿por qué en la lucha contra el pecado queremos tirarnos todos los pasos detrás de la oreja? Todo. No, con una oración y 3 Padres Nuestros estoy más que bien. No es cierto. En la lucha contra el pecado se va a tener que tomar medidas muchas veces radicales. Algunos verdaderos santos en la fe realmente tenían a Cristo, pero necesitaron irse a vivir con otro hermano y ser su llavero durante años para poder aprender un nuevo estilo de vida. Se necesita muchas veces. En la lucha contra el pecado, no importa las medidas que se tengan que tomar. En la Biblia, una de las cosas más duras que se dijo están en Tito 1:13. Vaya conmigo ahí. Tito 1:13. Tito 1:13. Si quieres, vamos a leer un poco el contexto. Un versículo atrás, o un par de versículos atrás.
Tito 1:13, para que vean que el apóstol Pablo mandó a Tito a trabajar en un lugar llamado Creta, y los cretenses tenían una reputación increíble. Tito capítulo 1, versículo el 13, el que vamos a leer, pero vamos a leer un poco más atrás, el verso 12, ¿lo tienen? Tito 1:12. Uno de ellos, uno de los cretenses, su propio profeta, Tito 1:12, voy a esperar que lo hayan todos, Tito 1:12, después de Timoteo,